Bienvenidos a su programa Luces para el Alma, auspiciado por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de la ciudad de Cartagena, Colombia. Centro dedicado al estudio y divulgación de la doctrina de los espíritus, codificada y sistematizada por Allan Kardec. Bienvenidos, buen día para todos, muy alegres y contentos nuevamente que estén con nosotros. Agradecemos a Dios esta oportunidad de reencontrarnos en este espacio de divulgación del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de la ciudad de Cartagena, Colombia. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos otro tema que revisaremos desde la visión de la doctrina espírita, que nos enseña a ser cada vez mejores seres humanos, dándonos luces para nuestras almas. Suscríbase, cada uno de ustedes, a su canal Ceja Cartagena, Ceja con doble E, Cartagena, ¿no? Nuestro tema central de hoy es continuación de un tema anterior que se tituló ¿Hemos tenido otras vidas? Hoy concretaremos aún más esta pregunta, porque el tema central se titula si hemos tenido otras vidas, ¿por qué no las recordamos? Hoy estaremos con ustedes, quienes habla Axel Reynalds Turriago y nuestro compañero de siempre, Alexander Osorio Barone. Somos sus anfitriones. Iniciamos, Alexander. Gracias, Axel. Muy contento de estar aquí en este espacio a través de Luces para el Alma, un espacio dedicado desde el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de la ciudad de Cartagena, para todos, esencialmente para nosotros que estamos divulgando, porque cada vez que buscamos estos mensajes que nos desarrollan, estamos aprendiendo acerca de nuestra realidad como espíritus inmortales que somos. Hoy, Axel, este tema es muy interesante. Interesante no sería la palabra, importante y profundo, porque Allan Kardec cuestionó a los espíritus acerca de este tema sobre el olvido del pasado, porque entendía de que la humanidad se iba a preguntar, bueno, si hemos tenido tantas experiencias en cuerpo físico, ¿por qué no recordamos todas esas experiencias? ¿Por qué no vienen a la memoria? Y Dios nos quita todo aquello que no necesitamos. Nos da recursos, pero evita que tengamos ciertas circunstancias que, en vez de resultar útiles para el espíritu inmortal, se volverían un inconveniente para este en su trasegar, en su proceso de evolución. Muchas de nuestras experiencias, fruto de nuestra ignorancia, estuvieron muy marcadas, muy signadas por el fracaso. Fracaso moral, fracaso emocional, donde perjudicamos, mentimos, herimos a muchos seres, comprometiéndonos con grandes, situaciones ante las leyes divinas. Cuando queríamos acertar, terminamos errando. Y entonces todo eso se fue marcando en nuestra psicología, se fue marcando en nuestra psiquis, produciendo grandes enfermedades en el ser y que debemos recuperar. Y Dios nos da la oportunidad de renacer en un cuerpo nuevo, bajo un cerebro nuevo con el cual no se vivieron esas experiencias. El cerebro es una máquina excelente biológica, extraordinaria. La ciencia no se cansa de estudiarla. Sin embargo, está limitado, porque son tantas las experiencias del espíritu, son tantas las situaciones marcadas en el proceso evolutivo, que sus estructuras biológicas, energéticas, bioquímicas, no permitirían recordar todas esas experiencias y no las soportaría. Si ya el cúmulo de situaciones que nosotros con las que nos comprometimos y estamos hoy marcando nuestra vida y marcan nuestra vida hoy,
les resulta difícil y a veces generamos ciertas patologías, ¿qué tal que se pudiesen almacenar en él todas ese cúmulo de experiencias? Terrible. Sería muy terrible para este elemento biológico del cual nos valemos. Por eso muchas personas que recuerdan y tienen esta experiencia como expiación, padecen muchas patologías que nosotros no nos imaginamos y que la ciencia hoy aún no ha logrado determinar. Cabe al espiritismo entonces traer todas estas luces que más tarde serán luces en la ciencia, para los estudios que vendrán, porque ya muchos estudiosos, científicos, que no tienen tantos prejuicios como otros, ya se están dedicando y han encontrado herramientas en los conocimientos espíritas para dar directrices de seguridad hacia la búsqueda de resoluciones a muchas patologías a nivel psicológico. Entonces entendamos que desde ese punto de vista, desde el punto de vista material, desde el punto de vista psicológico, sería más perjudicial que beneficioso. Y Allan Kardec, hablando de esto en el Evangelio según el espiritismo, nos dice de que esto sería muy traumático para el ser recordar todo ese conjunto de experiencias. Uno, porque para algunos resultaría enaltecerse ante si tuvo gran renombre, u otro humillado si por el contrario lo que tuvo fueron experiencias muy de error, de dolor, de sufrimiento. Entonces, creyéndose que fue príncipe, resulta que era artesano, creyéndose que fue alguien de renombre, fue alguien, un mendigo en muchas experiencias, no sabemos, y eso lo haría sentirse en ridículo. Entonces eso no le haría bien. Entonces vemos allí desde el punto de vista psicológico, antropológico, fisiológico, ya cosas que se tornarían muy traumáticas. Axel, pero esto, Axel, debemos mirarlo desde el punto de vista doctrinario, y yo quiero que nos indiques desde el punto de vista Allan Kardec, qué estudió, qué le preguntó a los espíritus al respecto de esto. Sí, Alexandre, muy bien esa introducción porque nos permite recordar que el libro de los espíritus nos resuelve estas inquietudes y nos indica el por qué perdemos el recuerdo del pasado. Desde la pregunta 392 del libro de los espíritus, que invito a todos a que revisemos estas preguntas, las estudiemos, las analicemos, nos enseña que Dios en su sabiduría así lo quiere, ¿no? Que olvidemos, y no hay mayor beneficio divino para nosotros que este olvido. Miren, esa cortina, ese olvido absoluto, que a veces no lo es tanto, es una transición que oculta ciertas cosas y que nos permite sentir o inclinarnos a veces por otras cosas. A veces, si nosotros quisiéramos recordar todo de repente, sería como una luz que nos va a enceguecer, ¿no? Entonces, cuando olvidamos el pasado, así como cuando actuamos sin nuestros pesos, olvidamos todo lo que pasó, o nosotros olvidamos esos pesos que tenemos de errores presentes, nos es más fácil desenvolvernos, ¿no? Por eso muchas personas recurren al alcohol, a las drogas, para olvidar circunstancias de la vida presente, para poder seguir viviendo lo que viene día a día, ¿no? Entonces, imagínense si tuviéramos la carga nosotros del pasado, ¿sí? Entonces podríamos pensar, bueno, pero ¿y si yo no me acuerdo de lo que me pasó? Si no tengo memoria, ¿cómo voy a recordar de lo que me equivoqué? ¿O cómo voy a reparar esa falla del pasado si no me acuerdo? Y lo cierto es que nosotros no estamos maduros aún para convivir con los errores que hemos cometido. Cada vez que reencarnamos es como si fuese un nuevo modelo de carro, ¿sí? Es la primera vez. Reencarnamos con un nuevo cerebro que no fue quien vivió las experiencias pasadas. Fue un cerebro anterior que ya no está, ¿sí? Son un nuevo cerebro y tenemos un nuevo cuerpo. ¿Por qué? Porque cada existencia nosotros como espíritus tenemos mayor inteligencia, mayor proximidad a entender en mi contexto como espíritu, para poder discernir entre el bien y el mal, ¿sí? Entonces, podemos, si nosotros lo deseamos, si tenemos esa voluntad de transformación, nosotros podemos distinguir a mi favor el bien
y dejar atrás el mal. Eso sucede cuando en nuestra encarnación conservamos nuestras inclinaciones, pasiones, desviaciones o a veces conquistas. Estas no se pierden, no. Nuestras virtudes se mantienen, pero también se mantienen nuestros vicios. Como bien explicaba Alexander ahora, ¿no? Cuando vemos nosotros al mundo espiritual, y miren que señalo hacia arriba es para suponer otra condición, otro nivel, no porque estaremos más arriba, ¿no? Sino en otro nivel, en el mundo espiritual, ante nosotros se despliegan como hojas abiertas todos los errores y aciertos. Y las faltas nos causan en ese momento en el mundo espiritual mucho sufrimiento moral. ¿Sí? Es el sufrimiento moral que hemos recibido nosotros en nuestras casas espíritas cuando se manifiestan diferentes espíritus, nos están narrando sus sucesos espirituales. Pero es allá, en el mundo espiritual, donde nosotros comprendemos que la prueba que vivimos o que vivíamos en la vida anterior era justa y nuestras necesidades se amplían hacia nosotros, ¿no? Entonces allí en ese momento es cuando nosotros pedimos al mundo espiritual que nos ayuden. Oye, ayúdenos a reencarnar otra vez, a una nueva tarea. Por ello debemos entender que no estamos solos, que tenemos una ayuda espiritual permanente, ¿no? que nos acompaña. Por eso, cuando recordamos bien el despertar que sentimos, esa necesidad de cambio, esa necesidad de sentirnos diferentes, es la misma intuición de un pensamiento consciente que hemos tenido en el mundo espiritual, que nos invitaba al cambio, a ese cambio que tanto nos negamos, pero que a veces preferimos lo que nos gusta, ¿no? Lo físico, lo que exalta mis sentidos, lo sensorial. ¿Cierto, Alex? Es así, ¿no? Entonces esa voz interior es el recuerdo del pasado. Eso que llamamos conciencia, eso nos está ayudando a no volver a caer. Entonces, si instalamos en nosotros valor en nuestras vidas, resistencia, persistencia, podremos conjuntamente con nuestro espíritu guía, porque está allí para ayudarnos, seguramente salir avante en nuestra encarnación. Por ello conservamos la intuición, la conservamos, tendencias negativas actúan en nuestra conciencia. Es decir, el deseo que tenemos nosotros preconcebido de no cometer fallas es la conciencia que nos advierte para que resistamos la prueba, la tentación. Entonces nos enseña el libro de los Espíritus que el recuerdo de nuestras vidas individuales nos va a perjudicar, como bien nos mencionaba Alexander ahora, ¿no? En nuestra vida actual va a traer inconvenientes serios. Podríamos llegar, como nos comentaba Alex, que sentíamos, de pronto podemos sentir humillación en determinados casos. En otros podríamos haber sido importantes cargos, ocupados de cargos gubernamentales, o tener un apellido, entre comillas, distinguido, y eso podría exaltar nuestro orgullo y cercenar nuestro libre albedrío. Por eso lo olvidamos. Porque, mire, ¿qué tenemos nosotros? Lo que Dios nos da es lo necesario y suficiente para recordar. Y en especial nos da dos cosas importantes: nuestra conciencia y nuestras tendencias instintivas, aquello que nos inclina, ¿no? Entonces, Dios nos quita, como nos mencionaba ahorita Alexander, nos quita de momento lo que no nos sirve. ¿Para qué? Para mejorar. Nos quita lo que podría perjudicarnos, porque si nos acordamos nosotros del mal que hicimos, también nos vamos a acordar del mal que nos hicieron. Y lo que es peor, nos vamos a acordar de quienes nos hicieron ese mal. Y eso, sin duda, va a dificultar nuestras relaciones familiares en especial y nuestras relaciones sociales. Entonces, bien lo recordabas ahora, oye, no hemos tenido muy seguramente, por estar aquí en la Tierra, un planeta de pruebas y expiaciones, un pasado glorioso y de orgullo. Muy seguro que no. Hemos en ocasiones producido mucha desdicha. Por ello nuestra doctrina espírita es consoladora. ¿Por qué? Porque viene a decirnos, hey, hay otros mundos mejores a los que puedes aspirar si sigues superando tus etapas y creciendo. Entonces ahora, Alexander, ¿nos puedes ayudar, por favor, a entender cómo nos explica la doctrina espírita por qué recordamos a veces vidas pasadas? Sí, Axel, y todo eso es bien importante porque Kardec también preguntó, bueno, ¿es posible recordar, tener algunos recuerdos
Ya entendemos que el olvido del pasado es una necesidad para el espíritu, una necesidad para no afectar las relaciones en el presente, para no confundirnos de lo que vinimos a hacer, para no quedarnos estacionados en el pasado. Si es en el presente que nos quedamos estacionados, recordando circunstancias vividas hoy que se nos hacen difícil poder superar en el hoy, imaginémonos todo un conjunto de fracasos, un conjunto, muchísimos. Entonces, Allan Kardec preguntó en la cuestión 395 que si podemos tener algunas revelaciones acerca de nuestras existencias anteriores. Fíjense que esa pregunta que hace Allan Kardec está relacionada si tenemos algunas. Ya Kardec pregunta, algunas revelaciones. Y los espíritus responden a Allan Kardec que no siempre, porque ya lo hemos dicho, va a tener dificultades el ser. Sin embargo, muchos saben qué han sido y qué hicieron. Ahora, si se les permitiera contar claridad, podrían decir abiertamente lo que quisieran y dar revelaciones grandes acerca de esas situaciones del pasado. Pero esto es muy perjudicial para el ser porque trae muchas consecuencias. Ahora, cuando se permite, cuando es necesario y cuando es terapéutico. Si esto no tiene fines terapéuticos, va a producir consecuencias muy graves en el ser. Y también Allan Kardec, cuestionando a los espíritus, dice, bueno, algunas personas dicen tener esos recuerdos y manifestar como si fuera imágenes de un sueño. Y Allan Kardec pregunta, bueno, ¿esa idea es solo una ilusión?, le pregunta a los espíritus. En la siguiente cuestión, ya Kardec había cuestionado si nos permitía. Luego, bueno, hay personas que dicen manifestar esto. Y los espíritus dicen muy claramente que esto puede ser, a veces es real, pero otras veces puede ser la imaginación. Entonces que hay que tener mucho cuidado porque puede ser una persona que mantenga una imagen, tenga una imaginación sobreexcitada, lo cual puede producir fenómenos psicológicos que torturan al ser en el presente y que lo hacen caer en condicionamientos y lo hacen creerse de mejor familia o vivir con unas culpas terribles. Entiéndase bien, si es así que a veces mantenemos, sin entenderlo, actitudes de culpabilidad constante, es porque muy seguramente fracasamos y queremos en esta vida resarcir eso y sentimos mucha culpa en el presente y nos culpamos por todo. Una condición atávica de circunstancias pasadas, quizá por vivir, tener experiencias muchas religiosas en donde estuvimos. Óigase bien, quizás no es que sea estrictamente así, porque esto no es regla general, hay excepciones, pero posiblemente vivimos muchas experiencias religiosas y hoy nacemos con esas circunstancias de culpa. Entonces, Allan Kardec y los espíritus son muy concretos al hablarnos de esto, de decirnos de que hay que tener mucho cuidado, que hay que preocuparse por este presente, que ya es importante. Entonces, en la cuestión 397 también Kardec preguntó, bueno, esas existencias corporales de naturaleza más elevada que la nuestra, es decir, en mundos más elevados, dice, ¿es más preciso ese recuerdo de las existencias anteriores? Y ellos responden que sí, porque al irse liberando de esas circunstancias, y obviamente la evolución de la materia se da en relación a la evolución del espíritu, pues obviamente tendrá menos limitaciones y su recuerdo será más fiel, más claro, pero ya sin la naturaleza de la culpa, porque el espíritu ya entiende mejor y les ha dado entrever esas cosas y ya no sentir culpa. Incluso en niveles mucho más avanzados, dicen los espíritus que no necesitan esos recuerdos, no necesitan experimentarlos
a menos que sea para estudiar y ayudar a otros, pero no porque necesiten vivirlos para sí, porque ya han pasado y ya han superado esos estadios. Alcel, pero continuando con estos estudios de doctrinarios, hay investigadores, o más bien, ¿de qué nos sirve conocer esas tendencias del pasado, Alcel? ¿Qué dicen los espíritus? ¿Qué dice la doctrina acerca de esto? Sí, en este aspecto es importante mantenerlo siempre dentro del conocimiento y la enseñanza doctrinaria, ¿no? Porque hay mucha literatura al respecto, hay tanta literatura que a veces nos causa desconcepto y a veces desconocimiento real del tema. En la pregunta 398, nosotros nos ceñimos aquí en este programa a lo que enseña la doctrina espírita, a lo que está establecido como conocimiento de la verdad de espíritus superiores, ¿no? En la pregunta 398, por ejemplo, comienzan a explicarnos, nos sigue esclareciendo que ya hemos tenido, como entendimos, nosotros inclinaciones o tendencias instintivas. ¿Qué son eso, no? ¿Por qué las tenemos? Ahora bien, mediante el estudio de esas tendencias, si yo comienzo a estudiar esas tendencias que tengo, esas inclinaciones que yo tengo, puedo conocer de alguna forma las faltas o errores que he cometido, en qué me he sobrepasado, en dónde he caído, qué he cometido yo en el ayer que conserve conmigo estas tendencias o estas inclinaciones. Pero ante todo debemos entender que siempre en nosotros se ha podido establecer en algún momento en el mundo espiritual un mejoramiento de nuestro nivel, porque allá pudimos nosotros verificar, analizar, repensar, resolvemos y tomamos decisiones para nuestra encarnación actual, ¿sí? Y esta decisión también es manifiesta con nuestra conciencia, ¿sí? Solo que a veces nosotros sentimos ese cambio en la conciencia, pero nos rebelamos, nos acomodamos la conciencia a seguir actuando igual, ¿no? Y si no nos esforzamos, podríamos cometer algo peor en esta existencia. Si no aprendemos y no sabemos resistir la tentación, podremos equivocarnos de una mayor forma. Entonces, aprendamos a resistir las pruebas, porque esas pruebas nosotros mismos las hemos aceptado en esta encarnación. Por tanto, siempre lo han dicho, ¿no? Nuestros espíritus, guías y superiores, nuestro libre albedrío es quien toma la decisión. No venimos con nada predeterminado, ni para el bien ni para el mal. Venimos con inclinaciones y nuestro libre albedrío nos va a llevar a tomar decisiones que serán buenas o malas de acuerdo a lo que nuestra voluntad de mejora persista en nosotros. Entonces, continuar en la falta constituye entonces en mantenernos en un mismo nivel de inferioridad, sin avanzar. Quizá no retrocedemos, no podemos retroceder, pero lo importante es que no avanzamos. Y al no aprovechar una encarnación va a ser muy triste, ¿no? Imagínense lo que uno joven, por ejemplo, en mi condición de joven, cuando hace muchos años ya, ¿no? Cuando alguien perdía un año escolar, eso era un sufrimiento para él y para la familia. O cuando nosotros ya, adolescentes maduros, teníamos un semestre equivocado y lo perdíamos a la universidad, eso nos dolía mucho, un semestre, perder un semestre, ¿no? ¿Qué tal ahora cuando perdemos toda una vida de encarnados por seguir nuestras inferioridades? Entonces podemos deducir a partir de nuestras faltas, que son los recuerdos instintivos, el pasado que hemos tenido, inclusive las pruebas que podrían sobrevenir si no cambiamos. ¿Por qué? Porque vemos las pruebas a nuestro alrededor. Vemos gente con problemas mucho mayores que los nuestros. Vemos gente que tiene problemas físicos. Vemos personas que tienen más pobreza que las nuestras. Hay personas que a pesar del dinero que tienen sufren tanto. O sea, estamos viendo nosotros las realidades del mundo espiritual que volvieron ellos y que siguieron el curso de sus errores. Entonces, lo más normal es que la ley divina en nosotros nos afecta por donde más nos equivocamos. Sin embargo, esto no es una regla de tres, no es una regla lineal, no es lineal, ¿no? Hay muchas variantes, atenuantes, compromisos
que tienen que ver con el interés que hayamos puesto nosotros en el acto que ejecutamos. Entonces nos enseña la doctrina espírita que el propio espíritu, nosotros elegimos las pruebas. Esas pruebas a las que nos estamos sometiendo hoy día, que estamos viviendo, las elegimos. Por tal, es necesario que nosotros entendamos que debemos superarlas. Porque el tipo de prueba que vivimos, la expiación que tenemos, sin ninguna duda, van en relación con las deudas que debemos saldar. Entonces, resumamos. A ver, si pagamos, avanzamos. Si nos comprometemos a no pagar, debemos reiniciar. Si aumentamos la deuda, será más dolorosa la prueba siguiente o la expiación siguiente. Porque como ya hemos indicado, como bien lo decía Alexander ahora, nosotros programamos y no basta solamente el arrepentimiento, sino que se requiere la reparación. Entonces, esa libertad que tenemos nosotros también la tenemos en el mundo espiritual y la aprovechamos para elegir experiencias probatorias que viviremos en nuestra encarnación. Y cuando estamos encarnados, tomamos decisiones y decidimos lo positivo o lo inferior. Por ello, cuando por algún motivo tenemos claridad breve sobre una revelación, pasa mucho lo que nos traen nuestros mensajes espíritas, ¿no? Nuestro mundo espiritual nos da mensajes. Es porque por su voluntad el mundo superior nos permite que sean reveladas ciertas informaciones espontáneas, pero siempre con un objetivo útil, nunca por capricho, ¿no? Así entonces, olvidar el pasado no es un obstáculo para poder aprovechar nuestra encarnación. Porque como ya bien lo explicó Alexander ahora, si el recuerdo no es preciso, pues nos guía nuestra intuición y la ayuda de nuestro guía espiritual. Esa ayuda nos induce la idea de resistir al mal. Son las buenas inspiraciones de ellos que vamos a potencializar, que podemos todos nosotros potencializar con nuestras oraciones y nuestras buenas acciones. Por eso, Alexander, es bueno que expliquemos ahora desde el punto de vista doctrinario qué pasa con esos niños que tienen recuerdos del pasado y por qué pueden recordar. Muy buena pregunta, Axel. Y los que nos escuchan también podrán estársela haciendo de, bueno, ¿qué hacemos con los niños cuando recuerdan estas experiencias? Recordemos que primero, ¿qué nos dice la doctrina espírita en relación a esto? Que el niño no es más que un espíritu que está en un cuerpo nuevo, viviendo experiencias nuevas y que por ende va a tener, al igual que el resto, viene con todo un cúmulo de experiencias y que decidió en el mundo espiritual, estando consciente a través de los guías espirituales, pues que le ayudaron a regresar al cuerpo físico y tener un conjunto de situaciones que lo ayudarían a evolucionar. Puede recordar experiencias, puede tener muchos recuerdos de su vida pasada, porque quizás nos comentan los mismos espíritus que entre una desencarnación y una futura encarnación no transcurrieron mucho tiempo. Por lo tanto, aquellas experiencias están muy latentes en la psicología del espíritu, muy grabadas, cercanas a franjas muy cercanas del perispíritu, que van a impactar en el psiquismo de este, y por ende va a tener esos recuerdos. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a estas situaciones que se le presentan a una madre, a un padre, que su hijo le puede estar diciendo que se recuerda en una familia? Y casos vemos en el YouTube, por ejemplo, podemos encontrar muchos casos hay un caso muy famoso en el YouTube de una niña en la India que manifestaba de que había sido hombre y que vendían en su familia, se dedicaban a la venta de productos de juegos pirotécnicos, de lanzar, de esto que es pólvora, pero para la diversión.
y que se recordaba como un hombre. Y del lugar donde ella nació, y sabía su nombre, detalles precisos de quién era su esposa, familia, pero que los investigadores quisieron y la llevaron hasta el lugar y efectivamente encontraron la casa, encontraron a quien decía, porque había tenido, es decir, no habían pasado mucho tiempo de cuando desencarnó en un accidente, yendo a repartir estos productos que vendía, y desencarnó muy cercano, y la encarnación siguiente era muy temprana, y entonces tenía estos recuerdos, pero que cuando fue creciendo aquellos recuerdos ya se fueron diluyendo. ¿Qué es lo importante entender de todo esto? ¿Qué es lo realmente importante en esto? Que no debemos afirmar aquellos recuerdos. Estos recuerdos no deben ser afirmados en la psicología presente, porque viene con otra, a conquistar otras circunstancias, viene a jugar un rol distinto, entonces los padres no deben estar afirmando aquellos recuerdos, aquel pasado, aquella circunstancia en la que quizás podemos encontrarnos agradados, porque resulta que nos está recordando que en una existencia pasada fue un famoso pintor, artista, y entonces eso llena el orgullo del padre, de la madre, de la familia. Entonces debemos tener mucho cuidado en esto, en no afirmar estas circunstancias a un ser que viene quizás a recuperarse de un pasado fracasado en aquellos eventos, en aquellas circunstancias. Entonces es mejor ir cambiando las conversaciones, ir produciendo favoreciendo otros eventos, porque aquel recuerdo, cuando la encarnación, dicen los espíritus, se va afirmando en sí, entonces aquellos recuerdos se van diluyendo, porque recordemos que el pasado se olvida, es para que no afecte el presente. Si se da, es para traernos una enseñanza, no es para envanecer o causar trauma, sino es para que busquemos una solución. Entonces en este caso es ir cambiando las conversaciones, es ir conversando, es no dar tanta importancia a esto, y que lo que nos permite este fenómeno es recordarnos, es manifestarnos, es hacer más patente la inmortalidad. Esa es la gran enseñanza, el hacer más patente la inmortalidad del espíritu. No el envanecerse de una circunstancia tan efímera e histórica, que para los espíritus, cuando ya alcanzamos nivel, resulta ser no tan importante. Porque Allan Kardec preguntó, bueno, ¿qué piensan los espíritus ante a todos aquellos eventos que se les hacen cuando se les recuerdan? Por ejemplo, el Día de los Muertos, que es un evento que se realiza en la tierra, que se celebra. ¿Qué piensan los espíritus de esto? Y dice que les agrada el ser recordados, pero el que le hagan homenajes, el que les muestren simpatía, no es lo que les es relevante. Porque cuando el espíritu se deshace de los lazos materiales, comprende su esencia. Comprende que lo que dejamos en la tierra no es importante. Axel. Entonces, Axel, ya vamos llegando hasta este final. Quisiéramos extendernos más sobre este tema, pero que es importante entender que no debemos reforzar la conducta pasada. Eso es importante. Sino reforzar el presente. El presente, que es una reescritura del espíritu. Pero, Axel, hay muchos casos famosos, conocidos respecto a estos temas, y los investigadores los tienen. ¿Nos podrías hablar un poquito sobre esto? Sí, señor. Es importante hablar de esto porque pues la doctrina espírita nos da el conocimiento, ¿no? Pero la ciencia refuerza el conocimiento de la doctrina espírita. Poco a poco, cada vez que se investiga más a fondo el tema, la ciencia está corroborando lo que ya hemos dicho nosotros hoy en este programa y lo que está escrito en el libro de espíritus. Hay muchos casos conocidos a nivel mundial, a nivel científico, investigadores como Brian Weiss, muy conocido, Ian Stevenson, o la doctora Carol Bowman,
y muchos más. Pues aquí haríamos una larga lista, ¿no? Son muy precisos estos que acabo de mencionar en sus investigaciones, que son neutras, no tienen inclinaciones filosóficas ni doctrinarias. Hay dos casos que me gustaría mencionar rápidamente, Alex mencionó uno ahora, pero para confirmar cómo la ciencia viene ratificando lo que nos enseña la doctrina espírita, que es una doctrina de consolación. Miren, la doctora Carol Bowman, terapeuta, escritora, muy reconocida, tiene dos libros de mucho éxito. Un libro se llama, que lo mencionamos en el programa anterior, Las vidas pasadas de los niños. Otro libro se llama Regreso desde el cielo, publicados en más de 20 idiomas, ¿no? Carol Bowman, después de más de 2 décadas casi, trabajando con cientos de pacientes como terapeuta, ¿no? Ella concluyó que la reencarnación es un fenómeno real y que las regresiones, o sea, recordar vidas pasadas, aparte de demostrar pues la inmortalidad, como decía Alexander ahora, o la existencia de otras vidas, tiene un beneficio en algunos casos cuando es terapéuticamente atendida, cuando está manejada por expertos, por científicos, por médicos, ¿no? Curar traumas y problemas físicos. Entonces, además de eso, dice ella, no solamente viene a demostrarnos la existencia de reencarnación, ni las vidas pasadas, ni mejorar traumas, sino que nos traen lecciones de vida. Miren eso, que duramos muchas veces, muchos años en aprenderlas, que es las lecciones que nos da el mundo espiritual. Nuestra doctrina espírita es una lección que nos dejó el mundo espiritual. Los mensajes permanentes que recibimos, los libros que se reciben a nivel mediúnico, son lecciones permanentes que si nos ayudan ellos a entender ciertas cosas, si no fuese así, tardaríamos años en concluirlo. Entonces, Carol Bowman también concluyó que algunas personas, especialmente los niños, recordaban con más facilidad sus vidas anteriores. Como bien explicabas ahora, ¿por qué? Porque algunos o reencarnamos muy recientemente en nuestra desencarnación y mantenemos vivas ciertas experiencias, ¿no? Entonces, bien podemos averiguar que muchos niños de corta edad en todo el mundo, en diferentes culturas, tienen recuerdos espontáneos de vidas anteriores hasta aproximadamente los 7 años de edad, que concuerda con lo que nos enseña la doctrina espírita. Muchos de los recuerdos de lo que oímos son experiencias traumáticas, una muerte traumática que dejan, o hechos que dejan carga emocional fuerte, ¿no? Que queda grabada en el perispíritu y si es reciente, con mucha más razón. Hay una historia que quiero traer rapidito para ir terminando el tema, muy famosa en internet, de un niño en Cincinnati, de Estados Unidos, llamado Luke con K, que decía que él era otra niña de pelo negro y de tez morena en otra vida de nombre Pam, P-A-M, Pamela, ¿no? Y le decía a su madre que él había muerto y regresado y que ella le había puesto Luke. Entonces sus padres, que no eran nada religiosos, nunca le habían hablado ni del cielo ni del infierno, su madre se llamaba Erika, comenzó a preocuparse cuando él le decía, por ejemplo, yo cuando niña usaba unos aretes parecidos a esos. Entonces su madre se preocupaba y la abuela de Luke le mencionó a la madre que había un psicólogo que hablaba de esos casos y era el doctor Jan Stevenson, que es psiquiatra, en un libro que se llama 20 casos sugestivos, dice en español, ¿no? Pero son representativos, es la palabra de reencarnación, 20 casos de reencarnación. Con esta guía que ella lo leyó, Erika inició un programa de investigación ella individual y en una ocasión cuando su niño tenía 4 años, él vio que se incendiaba un edificio en televisión, en una película, y le dijo, mami, yo así morí cuando un edificio se incendió. Y habló de un edificio específico en Chicago que se llamaba el Hotel Paston, algo así, que tenía más de 30 pisos y que se incendió. Y ella comenzó a investigar y efectivamente dio con el hotel, con el incendio, y averiguó que habían 19 personas que murieron, que hubo 16 personas que murieron, y que una de esas personas era una mujer de unos 30 años llamada Pamela Robinson. Entonces, para no alargar más el tema, son muchos de los casos, y este del de Luke es un caso que él recordaba su vida anterior. Otro caso es de la escritora famosa sueca llamada Barbro Carlin. Barbro, que en español es Bárbara Carlin, ella dice aún, porque aún vive, ¿no?
Ella nació en Suecia en 1954 y dice que ella es la reencarnación de Ana Frank. Todos conocemos a Ana Frank, ¿no? Es la sobreviviente de una de las muertas en el holocausto nazi, que su diario fue descubierto por su padre años después, ¿no? Y fue puesto al público, donde relata los 2 años de encierro que vivieron en ese holocausto. Es uno de los libros más leídos del mundo, el diario de Ana Frank, ¿no? Si no, creo que es el segundo o tercer libro más leído del mundo. Eso fue en Ámsterdam. Yo tuve la fortuna de visitar en Ámsterdam, en Holanda, la casa de Ana Frank, y se siente una energía muy hermosa en esa casa, ¿no? Entonces vemos así cómo a partir de recordar vidas pasadas, muchas personas nos demuestran lo útil que es el olvido del pasado. Útil, mejor olvidar para la mayoría de nosotros. Entonces, Alexander, podemos ya comenzar a concluir el tema por el día de hoy, ¿no? Así es, Axel. Estamos muy contentos porque todo este tema yo sé que les gusta y que lo importante de todo esto, de toda esta enseñanza de los espíritus para ayudarnos a nuestro progreso, es que entendamos que hemos vivido muchas veces, que somos seres inmortales, que vamos camino a la alegría, a la felicidad, al reencuentro con Dios, al reencuentro con la gran luz de donde somos originarios. Eso es lo importante de entender que estamos reescribiendo nuestro mañana, de que ese mañana se compone de pequeños segundos y que ese futuro que a veces creemos tan lejano está cercano y que lo podemos reconstruir día a día con nuestro presente, viviendo en el presente, no pensando en el que fuimos, sino en el que somos hoy, en el que podemos ser mañana, en el que podemos construir a partir de todo este conocimiento, qué cosas, qué alegrías podemos llevar a otros, qué servicios podemos prestar. Y la doctrina espírita se convierte en un gran puente hacia esos momentos. Muchísimas gracias a todos. No se olviden de compartirnos, de dar clic en la campanita. Muchísimas gracias porque nuestro programa en el día de hoy se acabó, pero vendremos con la ampliación de estos conceptos en nuestro próximo programa, que los invitamos a que no se los pierdan. Porque recuerden que hay alguien buscando luces para el alma. Hasta una próxima oportunidad.